Saludos, mi nombre es Rudy García Cos, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mariano Gálvez, Delegación Sorola. Para el curso de Derecho Procesal del Trabajo, nos corresponde abordar el tema de medios de impugnación. Esto en el procedimiento laboral guatemalteco. Doctrinariamente se entiende como medio de impugnación tanto para los remedios como para los recursos procesales que se interponen en base a una resolución judicial. Sin embargo, los estudiosos del tema indican que los remedios procesales son aquellos que tienen o entienden a enmendar cuestiones de forma. Los remedios procesales pueden ser la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la reposición y la nulidad. En cuanto a los recursos, los clasifica únicamente en apelación y casación. El diccionario de la Real Academia Española define que la impugnación como acción y efecto de impugnar, y el término impugnar como combatir, contradecir, refutar. ¿Y cuáles son sus características? Es un acto procesal, lo interpone una de las partes interesadas o en contienda, que se consideran agraviada o por una resolución judicial o administrativa. El objeto de su interposición es que la resolución mencionada sea reformada o anulada, total o parcial, por el mismo juez o la autoridad administrativa que la dictó, o por un juez o tribunal o autoridad administrativa jerárquicamente superior. En cuanto a los recursos en el derecho procesal laboral, los recursos que proceden contra las resoluciones intermedias en el proceso ordinario laboral, en primera instancia, están la revocatoria y la nulidad. La revocatoria es el medio de defensa que el cual la ley concede a las partes para solicitar revocados los decretos, siendo estos determinaciones de mero trámite. La misma ley autoriza que sean revocables a solicitud de parte o aún de oficio, puesto que no causan cosa juzgada. Procede a revocatoria contra aquellas resoluciones de trámite, o sea, decretos que no sean definitivas. El artículo 365 del Código de Trabajo establece: contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatoria. De este deberá interponerse en el momento de la resolución, si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia, y dentro de 24 horas de notificada una resolución, cuando éste hubiese sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Aunque este recurso no la define en nuestro Código de Trabajo, se puede definir como aquella que tiene por objeto la modificación total o parcial de la resolución recurrida por el mismo órgano jurisdiccional que la ha dictado. El artículo 146 del Código del Organismo Judicial y la 365 del Código de Trabajo indica la disposición relativa a la revocatoria de los decretos. Podemos mencionar que el recurso de revocatoria, su procedimiento ordinario laboral, es un remedio sujeto a lograr la enmienda o rectificación de una resolución de mero trámite que se encuentra incorrecta. Procede únicamente contra las resoluciones que no sean definitivas, que deberá ser impuesta ante el tribunal que indicó la resolución que se trate de modificar o enmendar, que puede ser interpuesta en primera instancia, que la resolución deberá hacerse en el momento de la resolución si la misma hubiese sido dictada durante una audiencia o diligencia dentro de 24 horas, notificada una resolución cuando hubiese sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes, que también deberá ser resuelto por el mismo tribunal que dictó la resolución que recurre,
que deberá ser resuelta dentro del tercer día de interpuesto o dentro de la propia diligencia por el principio de celeridad procesal, que la resolución que dicte el tribunal deberá ser declararse sin lugar al recurso o con lugar para enmendar o modificar resoluciones que se impugnan y que contra las resoluciones no cabe recurso alguno. Hablemos pues del recurso de nulidad. Indudablemente, por los principios de sencillez y antiformalismo que inspiran nuestra legislación laboral, no se hace diferencia entre la nulidad por violación de ley o por infracción de procedimiento, que sería una notificación mal hecha, tomando por ejemplo, sino simplemente se habla del recurso de nulidad. El recurso de nulidad es el medio jurídico que la ley concede a las partes para impugnar resoluciones, procedimientos, cuando se infrinja la ley, provocando las sanciones conscientes que se priva de sus efectos legales con una resolución de juez, o a un procedimiento cuando en su ejecución no se hayan guardado las normas prescritas por ley procesal. El artículo 365 del Código de Trabajo establece que podrán interponerse los recursos de nulidad contra los actos y procedimientos que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. El recurso se interpondrá dentro del tercer día de conocido la infracción, que se presumirá inmediatamente en el caso que si se hubiese verificado durante una audiencia o diligencia que a partir de la notificación, en algunos casos, la nulidad no aducidas oportunamente se estimará consentidas y las partes no podrán con posterioridad hablar o demandar o de oficio. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya violado la ley o infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandándolo a oír por 24 horas a la otra parte, y con su contestación y sin ella resolverá dentro de las 24 horas siguientes, bajo estricta responsabilidad del juez. Cuando se declare sin lugar, el recurso se interpondrá al litigante que lo interpuso una multa de 5 a 500 quetzales. Las características del recurso de nulidad en el procedimiento laboral es que es un remedio ordinario, que su objeto es reponer las actuaciones hasta el momento que se infringe el procedimiento, anulando lo actuado. A partir de tal momento procede contra cualquier resolución que viole la ley o infrinja el procedimiento, cuando no sea procedente el recurso de apelación, que debe interponerse ante el tribunal que haya violado la ley o infringido el procedimiento, que puede ser interpuesto en primera instancia. También procede su interposición en segunda instancia, que el plazo para su interposición es dentro del tercer día de conocido la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso si estuvieran en audiencia o diligencia por medio de una notificación, o en los demás casos que precluyen la nulidad no aducidas oportunamente, que debe ser resuelta por el tribunal ante el cual se citó el recurso, que la resolución debe de citarse o notificarse a las 24 horas después de recorrida la audiencia por la otra parte, aunque en el caso hubiese sido evacuado por la otra parte, lo que no es una práctica normal, que la resolución deberá declararse sin lugar los recursos anulados actuados a partir del momento que se viole la ley o que se infringió el procedimiento en cuestión a los autos, y en contra de las resoluciones, si fue dictada en primera instancia, procede el recurso de apelación. Otros recursos que proceden en las resoluciones definitivas en el proceso laboral, en primera instancia, pueden ser la apelación,
la aclaración y la ampliación. La apelación es el recurso ordinario por excelencia que permite llevar el proceso hacia una instancia superior. Pretende la eliminación o sustitución de una resolución judicial que cause agravio a la parte recurrente o superior jerárquico inmediato y que el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución para poder apelar. El recurso debe ser de apelación, permite el cambio o la modificación o el reemplazo o al menos una revisión de fondo o de forma por un órgano superior. Debe interponerse ante el mismo tribunal que dictó la resolución. El conocimiento de la resolución corresponde al superior jerárquico. La doctrina planteada remarca dos alcances jurisdiccionales del recurso de apelación, la renovación o la revisión del proceso. El Código de Trabajo sitúa la apelación en una posición intermedia con predominio de principio de la revisión. El recurso de apelación debe interponerse de forma oral o escrita ante un tribunal que lo conoció en primera instancia. El proceso dentro del proceso de 3 días de haberse notificado la sentencia o autos que pongan fin al juicio. A diferencia de otros recursos, el trámite del recurso de apelación está plenamente establecido en los artículos 367 al 372 del Código de Trabajo. Las características del recurso de apelación en el procedimiento laboral es que es un recurso ordinario y su objeto es lograr que el Tribunal Supremo enmiende, modifique o revoque la resolución de primera instancia, que procede únicamente contra las sentencias o autos que pongan fin a juicio, que deberá ser interpuesto ante el Tribunal Supremo el tribunal que interpuso la resolución, el cual tiene la facultad de conceder la alzada, que únicamente podrá ser interpuesta en la primera instancia, que el plazo para interponer la disposición es de entre 10 días, contando la última notificación del fallo. No existe trámite previo, que deberá ser resuelto por el Tribunal Superior al que dictó la resolución del tribunal, que la sentencia no menor a 5 ni mayor a 10 días a partir a partir para la vista o del plazo o para mejor proveer, que la resolución deberá revocar, confirmar, enmendar o modificar parcial o totalmente la resolución de primera instancia, que contra la resolución únicamente proceden los recursos de aclaración, de ampliación. Y el recurso de aclaración es el medio el cual la ley concede a las partes para obtener que el mismo tribunal que dictó la resolución aclare los puntos obscuros, ambiguos o contradictorios de la misma. Es un remedio procesal por el que tiene la aclaración una resolución por la misma autoridad que la dictó. Las características de los recursos de aclaración en el procedimiento laboral es un remedio ordinario, que su objeto es aclarar los términos ambiguos, obscuros o contradictorios en las sentencias, que pongan fin al juicio, que procede únicamente contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio, que deberán ser interpuestos ante el tribunal que dictó resolución impugnada. Podrán ser interpuestos dentro de cualquier instancia. El plazo para su interposición es dentro de 24 horas de notificada el fallo y que para su resolución no hay trámite previo. Deberá ser resuelto por el tribunal ante el cual fue interpuesto, que deberá ser resuelto dentro de los 3 días siguientes después de su interposición, que la resolución declare sin lugar el recurso o aclare la resolución impugnada. Contra la resolución no procede recurso alguno. Recurso alguno. Muchas gracias.